Gestión Cultural, el podcast, episodio número 113. Hoy hablaremos sobre cómo gestionar una red de intercambio cultural. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y hoy, ya 22 de enero del año 2025, vamos a hablar sobre cómo desarrollar, cómo gestionar una red de intercambio cultural, algo que realmente no es nada nuevo, pero que sí cada vez va teniendo más fuerza, sobre todo en un mundo que necesitamos interconectarnos, cuando pareciera que hay todas las plataformas y todas las formas de conectarnos, donde pareciera que más desconectados estamos, ¿no? Entonces una red podría apoyar a que artistas se conecten, a que gestores culturales se conecten y que comunidades de diferentes culturas puedan conocerse entre sí. Vamos a explorar cuáles son los pasos necesarios para crear estas redes y cómo pueden fortalecer, ¿no?, la propia diversidad, el aprendizaje mutuo, pero sobre todo que eso es lo que andamos buscando, ¿no?, las oportunidades de colaboración artística. Así que va a ser un episodio muy interesante y bastante atractivo. Pero antes, recordarles que tenemos abierta la convocatoria para nuestro diplomado en marketing cultural. Vamos a tener 8 sesiones, 8 sábados, en donde vamos a tener muchísimo aprendizaje, pero sobre todo bastante práctica de cómo podemos promocionar nuestros productos culturales a través de muchísimos medios, entre esos, ¿no?, lo digital, pero también cómo podemos hacer estas propias estrategias. Tenés más información en acultura.org pleca diplomado y puedes de un solo ahí mismo inscribirte, además de que puedes consultarnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn. Aparecemos como acultura.org de un solo, ¿no? La página es acultura.org y las plataformas son acultura.org. Nos puedes escribir y te podemos dar no solo más información, sino que puedes crear contacto con todos nuestros productos y nuestro personal, incluyéndome, ¿no?, que yo también contesto. Dicho esto, vamos al meollo del asunto de hoy: cómo gestionar una red de intercambio cultural. Primero, ¿qué es esto, Alejandro? ¿Qué es esto que estás mencionando? Una red de intercambio cultural. Bueno, una red de intercambio cultural es un espacio colaborativo que conecta a artistas con gestores culturales, pero también con comunidades, ¿no?, comunidades en general, para compartir conocimientos, para compartir prácticas y experiencias, que también esto es interesante, a través de muchísimas actividades, que ese es el gran meollo del asunto, ¿no? Que una red de intercambio cultural son actividades a las cuales yo me puedo sumar, yo me puedo participar, pero sobre todo yo puedo ahí interactuar, ¿no? Yo soy también no solo soy un espectador, sino que soy el actor clave, ¿no? Estas pueden ser residencias, pueden ser talleres, festivales, exposiciones, hay muchísimos formatos. La idea aquí es fomentar el entendimiento y el respeto, ¿no?, entre diferentes actores, entre diferentes posturas, diferentes perspectivas, ampliar también las oportunidades que como artistas y como gestores culturales andamos buscando, y que estas oportunidades a veces son un contacto, ¿no? Hemos hablado de lo importante que es realizar contactos entre la gestión cultural, y esta es una de las plataformas que mejor se dan, ¿no? Básicamente una oportunidad de conocer personas que de otra forma no pudiésemos conocerlas, y que aquí casi que te fuerzan, ¿no?, a través de un taller, a través de una residencia. La única opción es conectar con estas personas y, por otro lado, enriquecer el propio panorama cultural de las comunidades involucradas, ¿no? Cómo podemos apoyar estas otras actividades que quizás van más allá de mi conocimiento, van más allá de mi enfoque, de mis actividades, pero a lo mejor yo puedo hacer comunidad, ¿no?, con estos proyectos que pueden ser muy interesantes y que precisamente lo que les hace falta es eso, ¿no?, público que les apoye, ¿no?, que eso es lo que también andamos buscando muchos colectivos y muchas organizaciones. Hay muchos beneficios de tener una red de intercambio cultural, entre esos la propia diversidad creativa, ¿no?, la interacción entre culturas, entre pensamientos, generan nuevas perspectivas artísticas y soluciones creativas, sin duda. Otro punto muy importante que beneficia es la formación y el aprendizaje. Las personas que participan adquieren nuevas habilidades, adquieren nuevos conocimientos al interactuar con profesionales de otros contextos culturales. Hay un intercambio de información muy interesante y en la cual no me cabe duda, porque, por ejemplo, en nuestros diplomados tenemos personas de todas el ámbito cultural, artistas, gestores, antropólogos, sociólogos, docentes,
Y a partir de eso es que se da ese intercambio de conocimientos muy interesantes y de vivencias que precisamente yo puedo dar fe que hay un intercambio de conocimientos muy bueno. Por otro lado, la propia visibilidad internacional que se puede existir, ¿no? Las redes de intercambio permiten que artistas y sus obras lleguen a audiencias globales, ¿no? A partir de el propio internet pero sobre todo las conexiones, ¿no? De diferentes actores internacionales que acceden a esta red de intercambio. Y por último, que tampoco es el menos importante, incluso yo podría decir que quizás es el más importante a la hora de establecer esta red de intercambio cultural, es el propio desarrollo comunitario, ¿no? Las comunidades involucradas en estas redes se benefician no solo por el hecho de que, bueno, se dan a conocer, sino que se promocionan, se ayudan entre sí, ¿no? Las comunidades crecen fortaleciendo así su identidad y la propia cohesión del propio proyecto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo puedo hacer esta red? Si a mí me interesa, si yo quiero fomentar una red de intercambio cultural, ¿cómo lo puedo hacer? Te voy a dar algunos pasos, algunos tips, algunos consejos, pero esto te digo yo que esto va a depender mucho de la perspectiva y de la opinión de cada persona, ¿no? De cómo se hace, de cómo se lleva a cabo. Por un lado, definir bien los objetivos y el alcance de la red, ¿no? ¿Qué quiero lograr con esta red? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Pretendo crear comunidad? ¿Pretendo apoyar a artistas? ¿Pretendo nada más ser una red de conexión? ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Va a ser una red local? ¿Va a ser una red nacional? ¿Va a ser una red internacional? ¿Hasta dónde van a ser los límites? También podría ser regional, no solo centroamericano, mesoamericano, sudamericano, de la región andina, de Europa, de Iberoamérica, etcétera, ¿no? Esto va a depender mucho de lo que ya hemos mencionado, los objetivos del proyecto. ¿Cuáles van a ser los objetivos o qué quieres alcanzar con esta red? Por otro lado, tenés que identificar a aquellas personas o aquellos actores que van a ser clave, ¿no? Si son artistas, si son gestores culturales, si son organizaciones, si son instituciones educativas, son universidades, qué tipo de organizaciones, qué tipo de actores queremos involucrar en esta red. Van a ser asociaciones de danza, van a ser universidades, van a ser ONGs culturales, van a ser museos, van a ser galerías. Esto es importante porque si comenzamos a meter a todas las personas en una misma bolsa, muy posiblemente vamos a perder el sentido de la propia red, ¿no? Es decir, si yo quiero crear una red de intercambio cultural que esté concentrado en proyectos de danza, pues de nada me va a servir involucrar aquí organizaciones o bandas de música, ¿no? Claro, son bienvenidas siempre y cuando fortalezcan el punto o los proyectos de danza que yo quiero impulsar. Entonces, aquí tengo que identificar estos actores. Para ello es importante o quizás sería un buen ejercicio la creación, ¿no? del mapa de actores, de los stakeholders, ¿no? Que también se les menciona. Hay un episodio del podcast, puedes buscarlo por acá, en donde hablamos sobre cómo hacer, ¿no? Un mapa de actores. Entonces, aquí va a ser importante poder delimitar quiénes son los actores que van a ser clave. Por otro lado, vas a tener que diseñar actividades colaborativas, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿En qué va a consistir esta red? ¿Van a ser talleres o clases, no? ¿Van a ser workshops? ¿Van a ser congresos? ¿Van a ser festivales multiculturales? ¿Van a ser proyectos de arte público como murales, no? O instalaciones comunitarias. ¿Cuáles son las actividades que quieres hacer? ¿En qué quieres concentrarte? Ahora, ¿cómo yo voy a responder qué actividades quiero hacer? Depende del objetivo, ¿no? Depende de las personas a las cuales querés llegar, ¿no? De nada me va a servir, menciono, ¿no? Que quiero hacer una red colaborativa de danza y lo que quiero hacer son talleres de teatro, ¿no? Parece que es muy exagerado o muy absurdo el ejemplo que estoy dando, pero pasa mucho de que el objetivo no tiene nada que ver con las actividades que estamos planificando. O quizás un taller de danza, pues no tiene mucho sentido si a la hora de internacionalizarlo lo hago a través de video, ¿no? Va a costar muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué actividades quiero hacer? Van a depender mucho del objetivo y los actores que hayamos establecido previamente. Número 4, diseña un modelo de gestión, ¿no? Aquí vas a tener que definir roles y responsabilidades, coordinar personas que pues puedan uno encargarse de la logística, otra persona encargada de la comunicación, otra persona que facilite los contenidos, otras personas que se encarguen de diseñar las redes, etcétera, ¿no? Aquí vas a tener que gestionar un equipo multidisciplinario, porque si esperas que sea personas multidisciplinarias o de diferentes contextos, vas a tener que buscar ese tipo de personas. Si no, pues es un poco más difícil, ¿no? Cuando solo sos tú, ¿no? Aquí lo interesante es que si creas una red colaborativa, pues sea una red colaborativa de varias personas las que lo inicien.
Aquí también no va a ser tarea tan sencilla porque sí es cierto que hay muchas personas que están interesadas en una red colaborativa, pero también a la hora de las responsabilidades también son muy pocas las personas a las que se les puede dar esa responsabilidad. Así que aquí vas a tener que buscar personas que sigan tu modelo de gestión y sobre todo estén comprometidas. Hablando de eso, aquí también tendrías que buscar la propia financiación, ¿no? ¿Qué posibles fuentes hay de fortalecer esta red colaborativa? A lo mejor vas a pagar una membresía, vas a cobrar, perdón, una membresía, vas a cobrar un pequeño fee de inscripción, vas a buscar una subvención gubernamental. Hay algunos organismos internacionales como la UNESCO, ¿no? Que tiene el Fondo de Diversidad Cultural y a lo mejor puede aplicar esta propia red o la Unión Europea, ¿no? A través de programas de fondos de creativa, de la Unión Europa Creativa, que a lo mejor podría caber ahí, ¿no? O empresas interesadas en patrocinar estas propias redes, ¿no? Porque saben que dentro de estas propias redes pueden haber ciertos clientes, ciertas oportunidades. Lo que decía, ¿no? Si estás haciendo una red que sea sobre danza, pues podrías implementar ahí, ¿no? Empresas que le vendan recursos a personas de la danza, ¿no? Y pues te podría facilitar mucho la gestión económica, ¿no? Que es lo que más cuesta a veces. Entonces, ojo ahí porque aquí también habrías que analizar en este mismo mapa de actores cuáles son esos agentes, cuáles son esos actores que te podrían ayudar en la financiación. Otro paso que es muy importante y que es un consejo que te doy, tenés que usar herramientas digitales. Esto es bien complejo a la hora de hacer una red internacional. Entonces aquí tendrías que hacer grupos en redes sociales, grupos en Telegram, en WhatsApp, sitios web colaborativos, ¿no? Obviamente tener un sitio web que funcione a especie de foro, de blog, ¿no? Donde se pueda decir las nuevas actividades, herramientas de videoconferencias para actividades virtuales, ¿no? Tener un servicio de Zoom, de Skype, de Microsoft Teams, de Google Meet, ¿no? Que el Google Workspace te da estas nuevas funcionalidades, no solo en Google Meet, sino de Google Drive y muchísimas más. Creo que esto es importante, que te empapes cuáles son aquellas herramientas digitales a las cuales necesitas, ¿no? Necesitas adquirir porque pues uno puede usar ciertas plataformas gratuitas, pero uno siempre topa, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son estas herramientas de costo que podemos usar para ayudarnos a potenciar nuestra propia red internacional. Y por último, que creo que tampoco es menos importante, es el propio sistema de evaluación. Tenemos que evaluar el impacto de la red, ¿no? ¿Qué personas están participando? ¿Cuántos artistas están involucrados? ¿Cuántas actividades se van a hacer? ¿Cuáles son los beneficios de esas actividades? Testimonios, ¿no? De aquellas personas que están siendo involucrados, resultados tangibles, ¿no? ¿Cuántas obras? ¿Cuántos proyectos conjuntos, etcétera? ¿Por qué? Porque estas evaluaciones constantes, estos números que vamos arrojando, podemos presentárselo a otras personas para que no solo poder engrosar la propia red, sino que poder decirle a las demás patrocinadores o futuros patrocinadores que esto está funcionando, ¿no? Que esto es rentable. Así que, ¿qué te parece? Crear una red de intercambio cultural no solo va a enriquecer a los propios artistas, sino que a la propia gestión cultural. Y es algo que a veces desde la gestión cultural se olvida, ¿no? De que existe la necesidad de muchísimos artistas de poder conocerse entre sí y de que los proyectos salgan adelante a través de la propia conexión. Entonces, esto fortalece sin duda los lazos no solo entre comunidades, sino que fomenta la propia creatividad, ¿no? Del sector y contribuye al desarrollo social, ¿por qué no? Así que, ¿qué te parece? Déjame en los comentarios, tanto de Spotify o de YouTube, si tienes alguna idea de poder llevar a cabo esta red y de pronto desde Acultura, cómo podemos ayudarte a difundirla, ¿no? A promocionarla, porque ese es también el punto de la agencia, ¿no? Poder apoyar a aquellos emprendimientos culturales que necesitan ese empujón, que a veces también cuesta, ¿no? Cuesta, sobre todo en el mundo digital, empezar porque a veces te parece que estás hablando al vacío, ¿no? Así que
¿Qué te parece si lo dejas acá en los comentarios o nos escribís a nuestras redes sociales, ¿no? Aparecemos como Cultura ORG y ahí nos puedes mandar un mensaje y poder platicar desde ahí cómo podemos ayudarte o cómo podemos hacer asocios, ¿no? Para poder lanzar esta red de artistas o qué sé yo, ¿no? También de proyectos culturales, de proyectos creativos, de industrias culturales. Hay muchísimas formas de poder lanzar esta red y yo creo que si me estás escuchando, tú eres la persona indicada para hacerlo. Así que déjanos tus comentarios porque estaré súper complacido en poder platicar. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta el final de este episodio, que para mí es bastante importante poderlo llevar a cabo porque me la paso súper bien y sobre todo porque recibimos mucho buen feedback de personas que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.